Vale. Venga. ¿Le doy al play? ¿Listo? Sí. Bueno, estamos todos, non? Bueno, pois nesta última parte o que imos ver é o traballo deles, porque o de falar creo que xa está, e así que supoño que todos esperades ver traballo, e despois de que rematemos sobre a 1:30 imos dar un pequeno paseo alrededor de San Pedro de Rocas para pasar frío, vale? E para respirar ben, que tamén se respira ben por aquí. E vamos a empezar por Cristina e por Nacho, para que mostren parte do seu traballo. Despois continuaremos por Óscar, por Juanjo e Eloi. Así que, Nacho... Sí, nosotros nada, os hemos hablado del festival, no sé si habéis estado allí o lo conocéis. Os traemos un pequeño vídeo de 1 minutito, que es un teaser de resumen del año pasado, en el que sale parte del trabajo que hace Eloi. Bueno, los láseres que veréis por ahí por la iglesia son parte de su trabajo y tal. Os lo vamos a poner, y luego un vídeo de un teaser también de 1 minutito, que es como un resumen así que tenemos del Biolive, ¿vale? Simplemente pues lo teníamos preparado, os lo vamos a poner. Este es el del festival. Estos son los espacios de la Laboral Ciudad de la Cultura, que es este edificio, no sé si lo conocéis, en Gijón. Ahí es el Jardín Botánico, donde también programamos cosillas, la iglesia con los láseres de Eloi, bueno, y de Playmodes, Playmid. What ideas you're interested in. Finding something that you can experiment with and trying to create feelings in people using interesting sources of sound and different techniques. It's kind of hard. Something very magical, I think. Toda la gente y los artistas nacionales e internacionales han pasado por el festival. It's one of the big European festivals again. I've never been here before, but this year I think it's really fun. The space is amazing here. It's a perfect space. I'm super happy about it. Como veis, ahí hay muchos tipos de creación audiovisual. No nos ceñimos simplemente a la pantalla, como hablábamos antes. Hay gente que se expresa con muchas maneras diferentes de crear, ¿no?, directos audiovisuales con máquinas de coser, con láser, como es el caso de Robert Henke, con, no sé. Y en eso consiste un poco lo que nosotros queremos ofrecer. Y luego ahí en la iglesia, como veis, todo el sistema de láser, lo que creamos es una arquitectura lumínica envolvente, ¿no?, que haga una instalación en sí del espacio de representación, ¿no? No nos gusta a lo mejor el típico espacio normal en el que la gente se sienta a ver cosas, sino que nos gusta crear sensaciones envolventes. Y un poco os queríamos, por si no conocíais el festival, os lo queríamos haber puesto antes de contar. No es para promocionar, es para que veáis un poco cómo se trabaja allí. Y ahora os queríamos poner, Cris, ¿cómo pongo el otro? Sí. Antes de nada, decirvos que este festival, o Laboratorio de Electrónica Visual, vai ser este ano en maio, días 30 de abril, 1 e 2 de maio. Así que, como Xixón está cerca, xa sabedes que é un plan. Vale? 30 de abril, 1 e 2 de maio. Y esto es para que veáis un poco, esto es un vídeo resumen cortito, un vídeo teaser sobre el Biolive, que es el curro que vais a ver esta noche en el teatro principal. Ahí se ve un poco la herramienta, la interfaz que os digo que hemos creado, se ve un poco por ahí cómo se trabaja. Y la pena es que no lo podéis ver y luego poder preguntarnos cosas, porque a lo mejor sería lo suyo, pero bueno.
No queríamos dejar pasar de ponéroslo. Bueno, pues gracias. Cris, ¿esto cómo es ahora? Como veis, me muevo muy bien yo en esto de las presentaciones audiovisuales. ¿Qué sigue? Si podemos apagar las luces, seguro que... ¿No? Todas. Pero apagamos todas. Ah, abaixo, sí. Vale. Esperamos a que apaguen las luces, ¿no? Para que se... ¿no? Bueno, mientras conecta... Sí. Bueno, yo os voy a poner unos fragmentos de vídeo, no todos, porque algunos son largos, pero bueno, para que veáis un poco diferentes muestras. Bueno, tengo aquí una reel que dura poco y podéis ver... estos son como varios trabajos en los que he estado involucrado, en algunos también ha participado Juanjo. Esto es todo mapping. Oh. Igual tengo que puesto... Un segundo, es que tengo cosas de audio echadas aquí raras. Eso es un poco el mundo en el que nos movemos. Como podéis ver, fachadas, televisión, presentación de aviones. Un poco... me gustaría poner este otro proyecto. Esto lo hicimos para Televisión Española. Uy, este no es... Aquí no lo he copiado. Bueno, si no lo presenta... Lo habla luego Juanjo de él. Pero lo hablas tú luego de él, si eso. Sí. Es que este proyecto nos gusta mucho porque nos llamó Televisión Española para hacer el resumen de las mejores imágenes del 2012
Y el sistema que ideamos fue... Sí. Fue una proyección a 2 paños y suelo, con un solo proyector colocado a 30 metros y a 7 metros para crear ilusiones ópticas. Ese es el escenario. Y en vez de poner imágenes, generamos las imágenes y las proyectamos con Carlos del Amor dentro del escenario visual. Y hay un pequeño caos en Estados Unidos, sin salir nunca. Holograma, ¿no? Es un holograma eso. Realidad aumentada. Esto tiene truco. Sí, quizás estaría bien después, bueno, mientras vamos viendo que dura un montón. Vamos explicando. Esto lo llevo en las presentaciones porque me sirve para explicar lo que me preguntaban antes, precisamente el cómo está hecho, ¿vale? Ya está el resultado aquí y esto es un mapping que está hecho precisamente para la pantalla. Normalmente el mapping está creado para lo que vemos cada día sobre edificios. En este caso concreto, el mapping está hecho para un punto de vista un solo. punto de vista que es la vista del público. En este caso el público está detrás de una pantalla, con lo cual quiere decir que la proyección nunca se puede mover del eje. Porque si nos movemos del eje de la proyección, la cámara está exactamente encima del proyector. La cámara de televisión está justo en el mismo punto donde está el proyector real. ¿Vale? Solo funciona desde este punto de vista. Si tú bajabas a suelo, donde está Carlos del Amor, está viendo un desparrame de imágenes así alargadas que no se enteraba de nada. Y fueron 3 días de grabación para esto que parece que está hecho de un tirón solo. Fueron 3 días. Pues claro, ahí Carlos del Amor se metía mucho en un panel y ya perdía, se nos veía el truco. Ahora lo vais a ver muy claro. En esa fuente que sale, que parece que sale del suelo, pues claro, si se mete él encima, se ve el truco de que eso no está ahí, que eso es plano. Entonces, no sé, yo creo que fue un trabajo muy interesante de esto. Lo han visto otros clientes y han dicho, queremos hacer esto. ¿Para cuánta gente? El auditorio son 400. Esto solo lo pueden ver 4 así detrás del proyector. Es lo que decía Juanjo, cuando te vayas un poco hacia un lado o abajo, son como los dibujos, no sé cómo se llaman, los artistas callejeros que dibujan en el suelo. Sí, anamorfosis, que eso mi parte, yo quería presentar este tipo de cosas, poner un poco en manifiesto de dónde viene todo esto del mapping, y más que enseñar mi trabajo quería hablar un poco de eso. Y así surgen cuestiones más técnicas de cómo se hizo, ¿no? En este caso concreto, si la cámara, solo con que se moviera unos centímetros hacia un lado a otro, la realidad virtual de esta columna se pierde totalmente. Pues esta noticia estuvo nominada a los premios de la televisión, que no me acuerdo, son en Mónaco, que son como los Oscars de las noticias, como una de las 9 mejores piezas de informativo del mundo. Las otras 8 piezas eran todas de guerra y esta era la única pieza que no era de guerra. Pero ya cuando llamaba Fran Llorente nos llamó para decir que estaba nominado, y dice, ya solo estar nominado entre las 9 mejores piezas de informativos del mundo ¿Esto es 2012? Sí, Así al principio de 2012, correcto, sí. Y nos decían, es que estás proyectando... Claro, esto técnicamente ahora, si lo hiciéramos ahora, como ha evolucionado todo más, aquí está proyectando, realmente está proyectando sobre él, pero ahora, a día de hoy, podríamos hacer una máscara dinámica a tiempo real que nos permitiera no proyectar sobre claro. El individuo en cuestión. ¿Vale? Pero esto en el 2012, con esto quiero decir que la tecnología avanza tan rápido que no da tiempo a asumirla. Aparte, 2 cosas. Una, que queríamos que se proyectara para que la gente no pensara que era un croma, sino que eso está pasando ahí. Y otra, lo que dice Juanjo del avance de la tecnología. Seguro que habéis visto un mapping son los robots que fabrican los coches, que mueven unos paneles. Pues aquí, pues eso te permite ahora mismo poder mover el proyector y la cámara a la vez, programado, todo totalmente programado para que no se pierda ese tiro de cámara, que solo funciona desde ese tiro de cámara. Bueno,
pongo esto ya que estamos ahí para partes interesantes de... Por ejemplo, los efectos más sencillos son los que mejor funcionan. A ver si sale acá. De artist. Sí, a ver, es que hay mucha luz, no se ve bien. Y por ahí parece que está el proyector. Uno de los efectos de la ilusión óptica que puedes crear con este tipo de técnica es hacer ver que la luz viene de cualquier otro sitio. En este caso es una luz proyectada en un cine que viene desde el lateral, cuando en realidad la luz viene todo el rato, está viniendo de frente, pero físicamente parece que hay un proyector ahí proyectando de realidad. Ya, bueno, una de las partes que a mí más me gustan de él. Y nada, si quieres enseñar uno más, tengo los de Santiago. Sí. Por cambiar eso, pues aquí este señor y yo, el primer mapping que hicimos, nos llamaron en el 2011, oye, que queremos hacer una cosa en Santiago, a ver si queréis hacerla. Nosotros habíamos hecho un poquito mapping a pequeña escala y realmente el primer mapping que hicimos fue este. Antes de enseñarlo, un poco los datos técnicos que a la gente le interesa. Sí, este mapping fue en la fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela. Hubo, a nivel de proyección se usaron 18 proyectores de 22.000 lúmenes. El espectáculo era un espectáculo de 22 minutos de pirotecnia sincronizada con proyección. Yo era la primera vez que trabajaba con pirotecnia también, o sea que nos estrenamos a lo grande. Y un dato muy importante es que la forma de sacar la plantilla, claro, tú quieres hacer un mapping en la Catedral de Santiago y tienes que saber, esta fachada llevártela a tu ordenador para poder trabajar el 3D y el 2D y hacer esos efectos. Pues aquí fue la labor importante de Juanjo, que dijo, venga, yo me la escaneo con una herramienta que acababa de salir al mercado hace un mes, que era el MapMapper. Muy rudimentario, pero sí. era lo más avanzado que había en el momento. Que cuando escaneamos la Catedral de Santiago y le mandamos el escáner a los creadores del MapMapper, dijeron, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Cómo se os ocurre escanear tan salvajadas? Esto está pensado para escanear nada, una silla y un... Sí, sí. Bueno, salió. Salió. Podríamos haber estrellado, no nos estrellamos, pero... Y por eso estamos aquí. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo escanea? Realmente es algo súper básico. Lo que hace es conectar una cámara, una Canon de estas de reflex, y lo que utiliza es el sensor de la cámara, lo utiliza como la vista de lo que está viendo el proyector. Es decir, el proyector es, digamos, la óptica, la cámara hace de sensor y lo que hace es ver el cuadrado de la proyección y me proporciona una fotocopia, digamos así, una fotocopia de lo que está viendo, y a partir de ahí puedo dibujar, pero me da una fotocopia plana, no me da un escáner en 3 dimensiones. Claro. ¿Vale? Me da, ya tengo una fotocopia porque parece una fotocopia, y a partir de ahí puedes calcar el edificio o el objeto en cuestión y llevarlo, y los grafistas ya tienen una referencia más o menos fiable. Sí. Ahora mismo trabajamos con escáner 3D de arquitectura. Claro. Lo que hacemos es escanear, imaginaros que queremos hacer aquí una proyección, pues ponemos aquí el escáner, nos hace un escáner 360 de todo esto. ¿Tarda 10 minutos o 5 minutos? Y eso se lo das a una persona de 3D que sea escultor para que levante, pues eso, las paredes, las piedras. Puedes tener todo, ese cemento, lo tenemos todo al detalle. ¿Qué es lo bueno de tener un escáner 360? Que tenemos las distancias también de donde podemos poner los equipos. En el trabajo del Santiago de Bernabéu teníamos un problema muy grande porque no teníamos distancia suficiente para poner las torres de proyección. Las teníamos que poner entre los árboles. Al tener el escáner 360 sabíamos dónde estaban las ramas de los árboles y sabíamos hasta dónde podíamos ir con las torres y subirlas. Y lo que descubrimos fue que el Santiago Bernabéu, del punto derecho al punto izquierdo, creo que hay como 3 metros de desfase. Que eso tú vas andando por la calle y no te das cuenta de que pues, esas cosas son las que con el escáner te das cuenta. Y la torre de proyección, eran 5 torres de proyección, pues esta estaba a 6 metros y esta estaba pues, sopesada para tener una línea recta de proyección. En la mayoría de casos es inviable trabajar a partir de los planos arquitectónicos porque no se parecen en nada, nunca, jamás en la vida. O sea, donde hay una ventana debe ser una ventana recta y el paleta estaba borracho ese día y no era recta. O sea, nunca va a coincidir. Es mejor trabajar a partir de foto o un escáner 3D. Claro.
por eso es luego el siguiente paso, que es ajustar el vídeo a esas arquitecturas. La herramienta que diseñó Eloy con su rejilla, lo que te permite es tener una rejilla y ir poniendo puntos para poder ajustar punto a punto el vídeo. Así que vemos un poquitico. ¿Qué año fuiste? 2011. Bueno, hicimos 2011, 2012. Esta es la versión del 2011, la primera que hicimos. Es 2012, a día de hoy, en lugar de utilizar 18 proyectores de 22.000 lúmenes, que es la potencia lumínica en proyección, utilizaríamos muchísimos menos, de 40.000 o 50.000, porque ya existen proyectores de muchísima más potencia. Más rendimiento. Aquí el problema era que, utilizando la última tecnología en proyección, aún así teníamos que sumar proyectores. Y en luz, los que trabajáis con luz, sabéis que la luz nunca se suma. Si yo sumo 22 y 22, no son 44, siempre es 30 o 35% más de luz. Con lo cual también te genera otra serie de problemas, como es el ghosting, que es al sumar dos proyecciones, la imagen no queda tan nítida como debería, ¿vale? Es una serie de cuestiones que surgieron a raíz de llegar allí in situ a la hora de proyectar. Y para que funcione el mapping tiene que haber oscuridad total. Si no... Hacer fotos, eso es algo que aún no entra en la cabeza de... O sea, si haces fotos con flash, no vas a ver nada. No, aquí había... Sí, hay pruebas técnicas y ensayo general. Por ejemplo, la pirotecnia no. La pirotecnia es ese día, aunque en Emiratos, en Dubái, por ahí sí ensayan con pirotecnia. Y sí, ahí son muy... Tienen mucho tiempo. Este proyecto, a mí me gusta ponerlo porque sirve como ejemplo de todos los contras que te puedes encontrar en un mapping, en un proyecto de esta envergadura, están todos. O sea, desde la multiproyección, cómo proyectar un edificio tan largo, tan alto, Con tanta separación. con tanta separación, porque aquí hay mucho problema. Desde esta pared a la puerta principal del obradoiro hay 15 metros de distancia, como esto, entonces te plantean problemas de foco, problemas de blending, que es el solape entre los proyectores, problemas de altura, problemas de sincronía con la pirotecnia, porque ya no puedes trabajar como trabajas normalmente con fotogramas, sino tienes que trabajar con código de tempo, porque la pirotecnia va con código de tempo. Para que todo vaya con la música, todo tiene que ir súper sincronizado. Es otro problema que tuvimos que solucionar. O sea que aquí está, todo lo que te vas a encontrar está integrado en este espectáculo. Claro. Y esto va en contra... ¿Sí? No, esa es otra. Depende. El público potencial que lo ve bien es el que está en el centro. En realidad, Y atrás. el que lo veía mejor de todos era yo. No, ni siquiera el personal técnico estaba en los sotoportales que hay. Ellos tampoco lo ven bien porque no tienen una perspectiva general. Yo estaba arriba en los El segundo balcones, piso del Palacio Rasoy. encima del alcalde o quien fuera, para poder grabar. Realmente era el que mejor perspectiva tenía de todo, era yo. La zona VIP estaba en un lateral, con lo cual quiere decir que no veían nada, estaban viendo otra película. Y normalmente siempre hago mucho hincapié en este tipo de proyectos, es que tienes que pensar, antes de comenzar a crear el contenido, es pensar dónde va a estar el público potencial, el público que va a ver eso. Tienes que diseñar todo el contenido en base a dónde está el público, no los proyectores. Para la televisión es estupendo. Para la televisión es estupendo. Claro, porque el punto de vista siempre será el mismo, a no ser que veas el TFT de lado, pero... El problema que tienen los realizadores de la tele es que ellos son de pinchar cámaras. Claro, y esta te dan un cámara primer plano de esto está y dices... pinchada de lado, por ejemplo. Si es que el mapping es para verlo en plano general. Para ver un mapping, mirar dónde están puestos los proyectores y ponerlos al lado. Ese es el punto mejor para verlo. Ese es el punto. No siempre. En las imágenes que habéis visto que salía un avión, fue otro proyecto donde proyectábamos sobre el avión y la idea era echarlo a volar dentro de un hangar. Pues... ¿Y eso no va a ser ¿Y eso no es un hándicap muy grande a la hora de hacer espectáculos masivos, ¿no? O sea, de este tipo de historias. Oye, yo voy a hacer una
Plaza del Obradoiro, si nos ha hecho... En el Obradoiro funciona bastante bien. Al final no vengáis más de 100, porque... No, es un problema inherente ya del show, pero pasa incluso... Pero tú... ¿Y eso cómo pasó en su día, a lo mejor cuando iniciaron las televisiones? Pero es que eso no se va a solucionar. Tú cuando vas a la ópera hay veces que tu entrada dice visibilidad nula o reducida. Y estás en la ópera y no ves el escenario. ¿Y eso combinando diferentes proyectores para...? No hay manera aún de... Es que aquí los proyectores estaban en diferentes posiciones. Si son 100 metros, no todos estaban aquí. Había 8 proyectores allí, 8 Claro. aquí y 8... Había 4 torres de proyección. En el Obradoiro funciona bastante bien, pero hay sitios que son más problemáticos. Sobre todo si la estructura que estás mapeando tiene muchos volúmenes, ahí la gente que esté a los lados es normal, el volumen está ahí. Siempre hay que estar de frente para que por potencia de luz esos volúmenes los potencies o los hagas desaparecer. Y también a la hora de crear contenido centras la atención en una zona concreta, en este caso era la puerta. Los laterales es otro tipo de contenido donde no hay zonas de interés. Zonas de interés general. No hay tiempo, No todo el mundo lo podría ver bien. Pero pasa, como dicen, vas al cine, no te sientas en la primera fila porque parece que estás viendo un partido de tenis, pero si te sientas el último tampoco tienes la misma percepción. El que lo ve bien siempre son las zonas medias o el ángulo de donde está generado el proyecto. Son como espectáculos que parece como que queda mejor en el vídeo que luego se difunde que va a ser en YouTube. Depende, tú vete al Obradoiro a ver esto y por mucho vídeo que veas, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ahí está viviendo el show con todos sus temas, su iluminación, su pirotecnia. Nosotros tenemos un problema, por ejemplo, esto fue un programa de una gala de televisión que hicimos en China, en Pekín. ¿Qué ocurre con lo que decía Juanjo? Cuando tú vas al cine no te sientas en la primera fila. Cuando el rey va a la ópera no se sienta en la primera fila, se sienta en un palco donde tiene visión. Cuando estamos haciendo estos trabajos, siempre las autoridades se tienen que sentar en primera fila por protocolo. Decimos, coño, ¿por qué no tenemos el protocolo de la ópera? Aquí tenemos a las personas atrás, porque el mapping hay que verlo desde atrás. Pues aquí siempre tenemos este problema, lo que os contaba antes, el avión que estábamos mapeando. Venía el príncipe y por protocolo había que sentarlo en la primera fila. En la primera fila estaba él y a 4 metros empezaba el avión. O sea que veía nada. Pues ¿cómo se solucionó? Un plasma para el rey ahí, para que pudiera ver lo que veíamos nosotros desde arriba. Digo, esto es absurdo. Protocolo. Ellos se lo pierden. Claro. Seguid porque tenemos tiempo todavía para ver más trabajo. Bueno, O si sea, quieres presentar tú lo tuyo, porque yo no tengo... tenemos tiempo, podéis enseñar más. O sea, hasta la 1:10 tenemos 20 minutos. O sea que podéis estiraros un poquito. Igual es un poco una tontería, pero la posibilidad de hacer no distintos proyectos, sino distintas películas complementarias, que una se pudiera ver a 45 grados, otra diferente, o sea, distintas Perspectivas. Eso no se hace, supongo que es muy caro. Depende. Por ejemplo, un proyecto... dices... Pero, ¿por qué sentido? Para evitar o minimizar el problema de la... Claro, pero... hay una proyección que predominará. Si yo lo puedo hacer para que lo vea él y para que lo vea Juanjo, pero sobre un edificio enciendo... Es un volumen, no tienes, pues proyectas uno sobre un lateral del edificio, otro diferente. Sí, diferentes tipos de cámara. Se intenta no hacer eso porque complica mucho a la hora de producir material. Pero nosotros en la Catedral de Toledo, por cómo era la plaza que hay delante, no podíamos tener una línea de proyección atacando en perpendicular. Entonces teníamos un proyector aquí y otro aquí atacando a esta pared. Y había 2 cámaras, 2 producciones diferentes de vídeo hechas. Una desde este punto de vista y esta a zonas diferentes. Esta atacaba a toda la torre y esto atacaba a la puerta principal. Pues eso, y convivían juntas, ahí sí. Pero es más complicado. A la hora de hacer una pelotita que vaya de la torre a la zona central, hay que tener mucho cuidado para que sea real esos pasos de elementos, esa continuidad. Pero sí se hace. Sí. Sí, bueno, como yo voy a dar un poco, me gustaría dar un poco de chapa así un poco más técnica para freíros el cerebro. Sí, para dejar un poco patente que es el mapping, prefiero que presente su trabajo y si queda algo de tiempo ya sabe algo un poco más técnico. A ver.
¿Pero es tu ordenador este? No sé qué es. ¿Estaba en Safari? ¿Estaba? Sí. Vale. Bueno, no sé si... Igual empiezo por el mapping en cronológico, a ver si sigue. Y, ¿no? Para ligar un poco con esto. A ver, esto sí va. Esto es un festival que se hizo en Italia. Ahí veníamos de unos años que curramos bastante en mapping y en este caso nos dieron la libertad de hacer absolutamente lo que queríamos. Había bajo presupuesto y dijeron, haced lo que os dé la gana. Y eso realmente, en el fondo aquí explotamos un poco nuestro lenguaje, lo que hablábamos antes. ¿Esto no se oye? Pues ahí, métele todo lo que... Sí. Es decir, aquí estuvimos tres creativos trabajando en esto y como veníamos de procesos de mapping tipo lo que hace, ¿no? De trabajos más de guión, de que tienes que explicar una historia o que hay un objetivo a explicar. En este caso hablamos que eran 3 palabras, que era blanco y negro, 60 hercios y sinestesia, digamos, ¿no? El trabajo interno. De ahí pues aquí salieron como 3 piezas que acabamos juntando en un solo vídeo, digamos, ¿no? Pero fue un proceso creativo muy libre y eso nos dio, en el fondo es la pieza que más nos gusta de esa época, digamos. También luego lo voy a tirar para adelante, pero es algo más personal y no es algo impuesto con un guión impuesto para una empresa que les pregunta. Es una libertad. En la mayoría de los casos lo que pasa en el tema creativo es eso, que estás atado a un guión que te impone un guión. ¿No os dejan libertad todavía para construir historias? Normalmente no, mucho. Depende del entorno, ¿no? Sí, cuando son licitaciones, que son edificios monumentales, normalmente la licitación lleva siempre, o el Greco lleva algo asociado que de esa ciudad o de esa zona, entonces tienes que basarte en ello. Pero, por ejemplo, perdón que te interrumpa, en Toledo estaban ya hartos de ver el Greco. Nosotros hicimos una producción de 9 minutos donde solo había 2 minutos y medio de cuadros del Greco y el resto contábamos la historia de la catedral y en otro monumento. La gente nos decía, estábamos ya hartos de tanto cuadro, entonces también hay que jugar un poco con... ¿Más volumen ahí? Es que de hecho sin audio no funciona esto, digamos, ¿no? El música es de Santi de Casero. Esta parte es de Santi, sí, digamos. Sí, la textura, digamos. Y de hecho, eso ya es igual más llegando a lo artístico, pero los 30-60 hercios de algún modo es la limitación de la frecuencia del proyector y también es el cambio entre lo que sería un tono y lo que sería un impulso sonoro o un tono. Cuando esto es un salto en el audio, es una discontinuidad, es un sample, si llega a una cierta frecuencia ya llega a ser un sintetizador, digamos, ¿no? Y esa frontera entre las unidades, fotogramas o samples y el siguiente paso que ya es la construcción sonora, ¿no? Es un poco parte del discurso que había, digamos. Igual lo dejo ahí, o bueno, pongo al final, que es la parte que más me mola. ¿Sí? Creo que podemos verlo. ¿Sí? Pues apagamos la luz y subimos el volumen. Evidentemente todo eso, creo todo lo que es monumental o grande, verlo en estar ahí, digamos, ¿no? La magnitud de la tragedia, 40 metros de fachada. Nosotros esperábamos conseguir un ataque epiléptico, que no lo conseguimos, pero era como a ver si alguien... Evidentemente es broma, pero queríamos exprimirlo al límite, es decir, que la gente se diga, para ya, basta ya de estrobos, ¿no? Y en este caso, sí, lo que hablábamos antes de que si viene primero el audio o el vídeo, normalmente en nuestros procesos es un proceso de ping-pong, de ida y vuelta. Es decir, puede empezar tanto
en esta pieza hay de los dos. Hay piezas que están empezadas por los videoartistas que generan ¿no? Por ejemplo, este discurso, esta historia visual, esa atmósfera, eso se le pasa al chico, ¿no? O se comunica con el de audio genera una propuesta, se la vuelve al de vídeo, el vídeo la evoluciona, se le vuelve al de audio, la evoluciona, y así se va construyendo, digamos, ¿no? Sí, está. El kernel este se hace en la villa aquí, es una villa de Desio, un pueblo de Italia, cerca de Milán, y hacen el festival ahí en ese espacio. Y todo se desarrolla, digamos. Deja esa reflexión humana ahí abajo, ¿no? Sí, pero la gente entraba por la otra parte del edificio, atravesaba el edificio y entraba a un parque que había atrás, digamos, donde estaba. La parte final esta es una ilusión óptica que se hace con 3 fotogramas. Hay algunas en internet de GIF animados de estos y hay uno que es como una araña. Con 3 fotogramas invirtiendo blanco y negro y un pequeño desplazamiento generas una sensación de movimiento. Pero en realidad son 3 frames que hacen clic, 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 clic y irlo desplazando, ¿no? Animándolo un poco, pero también era parte de, ¿no? de buscar la parte de sensación, de movimiento con cosas así. Vinculado al mapping, un proyecto del año pasado, que se estrenó el año pasado. Esto es una iglesia que hay en el Pirineo,
que es San Climent de Taüll, donde hay el Pantocràtor o la Majestad de no sé qué. El original está desde los años 50 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Igual aquí voy a, como decía Juanjo, para ver un poco el proceso. Desde los años 50 había una copia física, que es esto que están sacando, que se puso en los años 50 a nivel restitución patrimonial. Un pintor que copió la obra y le pusieron una cáscara de yeso sobre el ábsis. Se hicieron prospecciones y vieron que detrás, en lo que es el sustrato de la cal que había dentro de la pared, habían restos de los pigmentos originales. Entonces se hizo como todo un proceso de restauración de la pared para sacar a relucir esas manchas que quedaban del pigmento original, y el proyecto era restituir digitalmente la obra que está en el museo, volverla a poner en ese espacio, digamos. Por cuestiones de climatología, la obra, si volviera la obra a este espacio, se podría echar a perder. Entonces escogieron la técnica del mapping como una manera de restituir eso. En este caso, también para realizar el modelado, usamos también un escáner 3D, que es este aparato de aquí, que genera una nube de puntos de todo el espacio. Se hizo lo mismo con la pintura original a nivel fotográfico, digamos, ¿no? Llevando al mundo virtual, digamos, tanto la textura como la morfología, la geometría y la textura exacta de lo que está en un espacio para transponerlo al otro. Nos encontramos con un problema curioso, que es que es decir, esto se hizo en los principios del siglo XX, es cuando se transportó desde la iglesia a Barcelona. Y claro, es una superficie curvada. Tuvieron que arrancar con unos trapos, el extrastrapo se llama algo así, que con una cola y un trapo sacaban la pintura original. Y el problema estaba que cuando fueron a Barcelona y lo quisieron enganchar en un ábside de las mismas dimensiones, ahí no tenían escáneres, tomaron medidas, pero era muy imperfecto, no es un ábside perfecto. Con lo cual lo que hicieron los italianos o los artesanos italianos, que hicieron, como les faltaba espacio, añadieron pintura, digamos, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos un problema de que la realidad del museo, hay partes que son inventadas del siglo XX y claro, no encajaba con la realidad del sustrato, que es el original. Y ahí hubo un jaleo grande, digamos, ¿no? Al final es una pieza audiovisual que son 10 minutos, que está permanente en la iglesia, que desde noviembre de hace 2 años. Y es como, damos la cuestión casi vinculada al turismo, ¿no? de restitución patrimonial y de enseñar un poco pues, la técnica pictórica, la estructura jerárquica de la pintura, bueno, un poco por ahí. ¿Es estática o tiene desarrollo? Son 10 minutos de vídeo, de loop, que se pasa cada media hora. Sí, y luego hay un espacio, hay como 3 estados, lo que es el original de la piedra, lo que hay ahora, los originales que se mantienen tanto aquí como en el museo, o sea, lo que es pintura original, textura y digital y digitalizado, lo que sea, pero sin inventarse nada, y luego al final del vídeo hace una hipótesis de lo que sería toda la capilla finalizada, digamos, ¿no? Pero es con soporte científico, histórico o lo que sea, con técnicos del museo, pero está inventado una parte. Es otro uso, digamos, del mapping, ¿no? Contraposición al otro, que era para hacer epilepsia a la gente, pues este es al contrario, ¿no? ¿Tenéis algún canal? Luego lo estás poniendo desde YouTube. Sí, esto está en YouTube, hay una web de todo el proyecto, sí. De hecho, a mí me parece, este trabajo en sí me parece una de las cosas más interesantes en cuanto al uso del mapping como técnica, o lo que quieras llamar, para algo que realmente puede servir. En el tema museístico y todo esto, le veo una aplicación tremenda que no está explotada. Ya no solo para crear espectáculos visuales sino tiene una función pedagógica y está totalmente ahí se ve ahí veis un poco lo que queda realmente es esas trazas azúlicas. Eso es la proyección de todo la hipótesis del ábsis finalizado, y hay una bola blanca, de luz blanca. La luz blanca revela lo que realmente hay en la pared, digamos, ¿no? Que es muy poquito, pero a nivel historia del arte tiene un valor. Más que una copia, eso tiene mucho valor, digamos, ¿no? ¿Cuántos tiempos llevó a hacer ese trabajo? El proyecto más o menos fue, desde el inicio al final, fue 1 año, más o menos. Pues hay aparte de la empresa que hace el escáner, hay un modelador, un fotógrafo,
2 ilustradores, un animador o composición y luego 2 técnicos de poner esto en marcha a nivel físico, instalar los proyectores, había que esconderlo, también es una iglesia románica que es muy sobria y había que esconderlo casi todo para que la gente no tuviera la sensación de entrar en un espacio técnico, sino decir, estamos en una iglesia del siglo XI. Había que esconder los proyectores, se tuvieron que poner espejos, fue un poco de pollo de implantar en una... Esto está catalogado por la UNESCO, no sé qué, y era como decir, no me pongas un clavo aquí, o sea, hubo toda la parte de instalación física fue problemática. Los ilustradores tienen que tener un nivel técnico para el desarrollo del trabajo, o ilustradores al uso de los árboles. Son ilustradores digitales, o sea, todo se hizo ilustrando sobre tableta, pero son gente que o sea, no son especialistas en pintura románica, se empaparon. Sí, se empapó muchísimo. Sí, se empapó muchísimo ¿no? Visitando de esto y hablando con los historiadores de las técnicas, materiales, pues cómo se hacía. Primero ponían ¿no? un tipo de color, luego otro, luego las sombras, luego los brillos, luego los resaltes. Todo eso ellos pintaron igual, pero en tableta, digamos, empezando, ¿no? Intentando seguir el proceso de ejecución de una pintura de este tipo, pero en digital, digamos, ¿no? Y eso de... Digo, Importante hablar de dinero. Esto es cobráis por proyecto acabado, estáis cobrando a lo largo del tiempo porque se está pagando continuamente. Eso es una licitación, digamos, o no, lo ponen... Se hace un concurso, hubo 3 empresas, ganó la nuestra y la putada en el fondo es que es un presupuesto cerrado, cuando aquí había muchas incógnitas que eran difíciles de estimar a priori, pero que te tiras de la moto y dices, esto vale esto. Y con esto pues tiras y, como siempre, acabamos currando mucho más de lo que tocaba. Una de las razones fue que la morfología y geometría original del museo no concuerda con esta. Nuestra idea era decir, sacamos la piel de aquí, la metemos la piel de aquí porque es lo mismo. Habrá ajustes, ¿no? Que con la tecnología del mapping pues lo podemos ajustar, pero es que las diferencias eran en la zona central de 40 centímetros por lado. De que el pie del señor o del ángel querubino, en el original ves todo el pie, en el original que está en el museo, pero en realidad, en el original de verdad, el pie está escondido debajo de la mandorla. Con lo cual hubo que recortar y hacer un despiece de todo, destriparlo para encajarlo. Sí, no hemos contado el que salió a la hora, pero el proyecto en total, que incorpora también pues 3 meses de una restauradora, 6 restauradoras con un bisturí para sacar todo el yeso, intervención arquitectónica, intervención en la instalación eléctrica, o sea, no solo lo nuestro, eran 350.000 euros, que igual eran, no sé, igual eran 200 de la parte de restauración, arquitectura, etcétera, y de la parte audiovisual en sí, comprar proyectores, hacer todo el proceso, igual eran 100.000 o 100 y algo. Pero bueno, son 6 meses de un equipo de 6 o 7 personas. ¿Queremos un abarancamiento de todas estas técnicas como para que se vea cada vez más el material? Hostia, es que vale una autopista, es baratísimo. O sea, realmente la gente decía esto al final, o sea, con un año de visitas han amortizado eso. O sea, eso venía de una fundación bancaria que ponía la pasta y se le entregó al bisbat, al obispado, como sea el propietario, iglesia, etcétera. Y con 40.000 visitas que han hecho este año a 6 euros están sacando 240.000 euros, que hay que pagar otras cosas, pero a medio plazo es rentable. Es negocio. Hay que reponer lámparas de proyector, etcétera, pero el mantenimiento son igual 5, 6, 7.000 euros al año de cambiar lámparas. ¿Soléis hacer proyectos donde no proyectáis directamente sobre una catedral? Porque bueno, no todos los sitios hay grandes infraestructuras arquitectónicas, ¿no? En nuestro caso no. No, casi no hemos hecho... Es decir, yo creo que en este y en los otros espacios, bueno, el de Axial quizás no tanto, pero los otros 2, el espacio es, o sea, igual es un 33%, un 33% es la parte visual, un 33% la parte musical y un 33% el entorno. Sí. En nuestro caso no somos constructores, también porque no ha surgido el proyecto, pero siempre pues hemos trabajado con espacios y el espacio es súper importante, digamos. Bueno, sigo con alguno más. Axial. Sí, uno más y después nos fríes ahí.
Lo quito. Tampoco mucho. Ah, vale. No, no te preocupes, tenemos un cuarto de hora todavía. Este es el que os contaba que la tía abuela decía, ¡ay, qué bonito! ¿No? Es un callejón en el Parque de la Ciudadela, en una fiesta popular, y pues son 16, es bastante sencillo, digamos, también. Esto es lo que decíamos antes de los osciladores que generan tanto... Ahí, no va. Espera, que os lo enseño aquí, ya que lo he hablado. La fuente final. Eso es Reactor, que es un entorno de desarrollo de audio donde hay 16 osciladores o 16 sintetizadores que quien le da las órdenes es una interfaz o un software de control realizado en Max MSP, que es un sistema de desarrollo basado en nodos, que le está enviando la información a las luces y a los sintetizadores, digamos, la misma. Siempre generamos un simulador para poder entender qué estamos componiendo, porque no podemos montarlo en nuestra casa e ir probando a ver cómo queda, sino hay que hacer un simulador a ver cómo funciona, digamos. Otra frase bastante habitual era que vienen, en referencia a los extraterrestres, digamos. Parecía un poco encuentros en la tercera fase, digamos, ¿no? Ya nos gusta ese tipo de analogía. Pero si os fijáis, el audio, la frecuencia baja, la luz baja, o sea, en casi todo el vídeo me he intentado respetar eso, porque cuando editas esto dura 2 minutos y es un corte sobre el original, y ahí tenemos problemas morales de decir cómo hago una edición sin o sea, si nos basamos en la sinestesia no puedo editar un vídeo y ponerle otra música que no es la que le toca, ¿no? Entonces por eso intentamos mantenerlo en casi todo el vídeo, digamos. Y ahí faltan los subgraves también, ¿no? La patada de audio, digamos, que esto tiene que ser muy físico, se te tienen que temblar las piernas, ¿no? Para... La interacción con el público que está ahí, ¿no? O sea, público, sí. Ahí, ¿no? Eso mola mucho, el público. De hecho, esto lo hicimos en la Fête de Lumière en Lyon y nos prohibieron hacerlo, porque este tipo de luz, la especificación de seguridad son 12 metros al primer objeto y a las personas ni te digo. Y en Francia nos prohibieron apuntar hacia la gente, cuando aquí los niños... Sí, es una luz que calienta un poco, pero no matamos a nadie, pero los niños iban locos ahí corriendo por ahí. Es que tiene que ser un flipe, ¿no? O sea, nivel de experiencia. Bueno, ya para acabar, esto pongo un cachito. Esto es lo que hicimos en febrero. Sí, que es como suspendido y la gente cuando miraban la web dice, ¿usted han suspendido el espectáculo? Y no va por ahí. Esto es un vídeo que he encontrado en YouTube. Nuestro vídeo no lo hemos editado. Es otra movida distinta. El espacio es muy especial, es la Plaza del Rey de Barcelona, pero ahí hay un sistema de globos que desarrollamos la electrónica hecha a mano, digamos, con un transmisor FM. Conseguimos enviar una señal a cada píxel globo y se hace una orquestación de todo, de la arquitectura y de la matriz de globos, que va cambiando de forma también, o sea, la vamos manipulando la matriz para cambiar la forma, digamos. Esto es más popular o más... bueno. Ya os digo, el vídeo este es de internet y no sé cuál es exactamente, pero bueno. No. Pero el componente de sincronía también intentamos, ¿no? Es una cosa obsesiva para nosotros, digamos, de que tiene que haber un feedback muy
directo entre lo que se ve y lo que se oye todo el rato, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que ya está, lo podéis ver en internet o creo que ya... Prefiero... A ver, está sonando algo aquí. Y ya solo para explicar el... Ahora ya lo he matado, creo. Para explicar que también desarrollamos hardware, o es una componente importante de luthier o de generar nuestros propios instrumentos, pues comprando... Eso era en Arduino, sí. Arduino, compramos unos diodos láser en China, los pusimos dentro de un ventilador de CPU para que se refrigerara, un motorcito para moverlos, y hicimos como 2 proyectos. Uno es que es como un chill out con una pieza de Alex posada, que es una partícula, es una bola con LEDs que gira a alta velocidad. Y era una pequeña isla en un lago, y la gente se pone en medio, digamos, y le ponemos el flipe ahí. Es como un chill out de entre, flipe y se va, ¿no? En el fondo yo creo que estamos muy cerca de la atracción de feria o del inicio del cine, que era casi más vinculado a la magia y a la atracción, digamos, que a una cuestión de otro modo, ¿no? Y este es otro que es Blaus, con la misma tecnología, pero en un espacio interior, en una caverna, en una sala que está bajo tierra de 10×10×10, y bueno, también desarrollo de herramientas para la composición y todo eso. Nuestra línea de desarrollo va por ahí, digamos. Eso es la línea de tiempo de uno de los proyectos, digamos, ¿no? Hay 8 líneas de audio, 8 canales de audio, y cada láser tiene su escritura. Eso es la partitura, digamos, ¿no? Y eso se escribe a mano. Aquí hay compositor, digamos. Esto es el esquema. Siempre en exteriores tenemos el problema del controlar el humo, que para láseres y para luz, para nuestra necesidad de hacer la luz sólida, es muy difícil controlar el humo para que se vea como debería, digamos, ¿no? Y eso tenemos problemas todavía controlando el humo. Esa es la pieza de Alex, que es un aro de LEDs que está girando a toda hostia, y con una capacidad de sincronización muy precisa a nivel temporal, pero que también grabada no se entiende. O sea, esto lo ves en la retina, pero en la cámara se ve distinto, digamos. Ahí veías la bola distintamente, digamos, ¿no? Ahí no sé si se ve un poquito, por aquí abajo hay como la línea de lo que es el sistema de composición, pues con los inputs y esto está bordado, digamos. La escritura, el proceso de escritura es bordadito ahí, cada movimiento, cada input, cada tan está escrito a mano, digamos. Sí, de hecho como póster, digamos. Sí. Es como un pentagrama nuestro lenguaje, digamos. Ese es el primero que hicimos, digamos, de esta línea. No sé si tirar un poco para adelante. Veamos. ¿Cómo? No, lo de abajo es un software hecho a mano, usando una librería de timeline que se llama OFX Timeline, pero yo desarrollo en un entorno que se llama Open Frameworks, que es C++, es escribir, digamos, y de ahí se genera de cero, se genera la aplicación, digamos, con las librerías ya que incorporan frameworks que es media vida. Y este es el otro espacio de la caverna, que esto es pues un espacio interior y es una meditación ahí dentro, ¿no? Con la luz, el láser y el sonido, ¿no? En este caso, al ser un espacio con cavidad cerrada, con un subgrave fuimos capaces de encontrar la frecuencia de resonancia del espacio, que es como una guitarra, digamos, cuando la pones a la caja de una guitarra, es una caja de resonancia que cuando entras dentro del rango de frecuencias que activan la reverberación. ¿Modo propio? Lo que pasaba al final es que había un subgrave que eran 41,3 hercios, que cuando ponías esa frecuencia se triplicaba la sensación de volumen
¿no? Manteniendo un volumen que no era muy alto, pero eso temblaba, o sea, la puerta, esto está, no sé, debajo de la tierra y hay un túnel que lleva y las casas de delante vibraban porque se generaba como un embudo, un súper altavoz, pero también formaba parte de hacer algo muy físico, de que el audio cuando tiembla, te tiemblan los cataplines, vaya, que están ahí, pero nos gusta este nivel de impacto de físico. Y esto es más poético, digamos, más tranquilito. Es muy contemplativo, digamos, de estar ahí. Y yo creo que ya está. También con eso acabo. Estupendo. Tenemos. Tienes 5 minutos. Vale, para recordar un poco... Vale, es que no sabía, bueno, ahora ya paso de presentar mi proyecto personal y nada, ¿sabes? Ya hemos presentado... Y la idea era, hasta ahora hemos estado hablando de mapping, de proyectos audiovisuales y tal. Mi intención es desmontar todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre el mapping, como una novedad, una nueva técnica, un nuevo arte. Un poco mi idea es que os vayáis pensando qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Ahora os voy a hacer hablar un poco a vosotros, así yo descanso, descansamos y haceros la pregunta del siglo. ¿Qué es mapping? ¿Alguien sabe decirme con 4 palabras qué es mapping? Pues es una ilusión, ¿no? O sea, no sé, a mí para mí es una ilusión, o sea... Soñar también es una ilusión. Nadie me sabe definir qué es mapping. Una proyección superficial sobre una superficie. Primero se escaneas la superficie y una vez tienes el escáner proyectas sobre esa superficie. Esa experiencia. No sé, yo pregunto, yo tampoco lo sé porque tendré que buscarlo. Las definiciones que estáis dando son bastante abstractas. Pregunto a vosotros también que os dedicáis, ¿qué es mapping? Yo tengo una frase que sale en el escrito del ¿cómo se llama la pieza? Es el 84, la que tienes por ahí. Sí, pero no lo tienes aún, tío. Ahí sale el habla. No lo he escuchado. Tiene un PDF, es un paper que habla de la representación. O sea, es una extrapolación entre un dominio y otro. De hecho, mapear es un concepto matemático también. Sí. Es una relación entre dos dominios. Eso se acerca un poquito más. Entre una realidad y otra. En realidad, mapping es un término. Por ahora estamos hablando de un término. Mucha gente piensa que es como un nuevo arte, ¿no? ¿Creéis que es un nuevo arte el mapping? La gente de aquí en la que genera emoción, pues tiene razón. es un nuevo arte, ¿no? Es como el cine y tal. Voy a permitir pues supongo, ¿qué coño es mapping? ¿Vale? Estás esperando el momento, ¿vale? ¿Qué coño es mapping? ¿Vale? Entonces, eso no me lo he inventado yo, lo pone la Wikipedia, ¿vale? No sé, yo soy así de puto hablando, pero para justificarme pongo el enlace de la Wikipedia. Estoy un poco al revés. Sí. Vale. Lo que os decía, ¿es una nueva expresión artística? ¿Pensáis que es una nueva expresión artística? O sea, como la danza, el teatro, ¿pensáis que es eso? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué? O sea, yo pregunto, yo mi opinión puede ser otra y la vuestra puede ser igual de válida, pero ¿por qué justificarme porque es una nueva expresión artística? Sí, pero a mí no me gusta el fútbol y a él sí, entonces yo no pienso que no es deporte. O sea, vale. ¿O es una nueva técnica? Nueva expresión artística técnica, ¿no? Por ahí, yo creo que va más encaminado por ahí. Entonces, si es una nueva expresión artística, ¿es una nueva técnica? Si antes hablabais, si yo toco instrumentos, si realmente de tocar una guitarra, el mismo está tocando la guitarra o está disparando y ejecutando el director, es otro instrumento. Bueno, sí, puede ser otro instrumento para... Vale, pues nos quedamos con la vaga idea de que es algo nuevo, algo así... ¿Nuevo? Pensáis que es nuevo, ¿no? Bueno, os dejo unas palabras clave que podríamos llamar de realidad aumentada, realidad intensificada, etcétera, etcétera. Podríamos llamarlo de mil maneras. En realidad, mapping
es una palabra que viene es un término que proviene del mundo del 3D, que no es otra cosa que es mapear, digamos, por decirlo así corto, es como una segunda piel, o sea, tener un objeto y envolverlo como una segunda piel. Sería lo más, digamos, lo más apropiado de llamarlo de esa manera. O sea, en realidad es un término, mapping, viene del mundo del 3D. ¿Hay alguien que trabaja en 3D aquí? ¿Nadie viene del 3D? Bueno, el que trabaja en 3D sabrá que es un término habitual, que viene más o menos por ese camino. Bueno, en realidad, mapping tiene mucha más relación con lo que es la anamorfosis, ¿vale? Que todos habréis visto, aunque no suene el nombre, todos habéis visto trabajos sobre anamorfosis, que es dibujar o crear contenido desde un punto de vista determinado. Esta obra, por ejemplo, está diseñada para ser vista desde este punto. Lo mismo que hacemos con la proyección, que lo he comentado antes. O sea, la proyección está hecha para que la veas desde este punto. Pero a la que me cambio de posición, esa obra ya se descompone. Se parece mucho más la anamorfosis a lo que llamamos mapping, que no. Otro ejemplo claro es este cuadro de los embajadores, que no es nada nuevo. Bueno, aparte que tiene un montón de detalles históricos que se podrían comentar sobre los tipos, lo que hay aquí. La parte que me interesa es esto que hay aquí. ¿Alguien ve lo que hay ahí? Bueno, es muy pequeñito, igual podría hacer zoom. ¿Alguien sabe decirme qué es esto? Una paleta. Es un cráneo. Es un cráneo, sí. ¿Vale? Pero el artista era un trapella, no sé cómo se dice, bueno, era un poco cabrón. Y lo que quería ocultar era un poco, la idea es esto, es simplemente esto. Pero hecho desde un punto de vista que con una deformación concreta tú puedes poder volver a reconstruir ese elemento. ¿Vale? También tiene mucha relación con lo que es el mapping. Y si no, otro término sería el trampantojo. ¿Sabéis lo que es el trampantojo? La palabra dice es trampa al ojo, ¿vale? Engañar al ojo del francés. Ay, me he dejado el chaval ese que sale del cuadro y me mola mucho. Bueno, esto es el típico trampantojo que vemos en los artistas callejeros. También tiene muchísimo que ver con el punto de vista. Voy a pasar un poco así rápido porque yo ya tampoco me quiero enrollar demasiado. Una breve introducción histórica para determinar de dónde viene todo esto del mapping. ¿Alguien conoce obras de mapping o que nosotros denominemos mapping más allá del año 2000? ¿Desde cuándo conocéis este término de mapping? ¿Hace 2, 3, 4, 5, 6 años? ¿El proyecto más antiguo que habéis visto de mapping? ¿85-82? ¿Nadie? ¿Jean-Michel Jarre llegó a hacer mapping o...? Bueno, eso de Jean-Michel Jarre también me lo han comentado alguna ocasión. Eso en realidad no es mapping, lo de Houston es proyectaban diapositivas gigantes sobre edificios, pero realmente allí no había ningún tipo de ajuste que nosotros podemos decir estamos aquí ajustando esto a otra superficie. Realmente era una luz que proyectaba sobre un edificio y ya está, ¿vale? Si yo giro este proyector, lo enfoco contra la pared, realmente no estoy ajustando nada, estoy proyectando luz sobre una pared. Llamamos mapping cuando hay una intención, mapping o como lo quieras llamar, cuando hay una intención de envolver ese objeto para crear otra dimensión, otro efecto óptico o realidad aumentada. Pero realmente tendría que volver a ver, no sé si hay intención en cuanto a... No creo que hubiera intención porque no había nada ajustado, simplemente era, o sea, también tendría que revisarlo, pero lo dudo. Dudo de que hubiera allí, digamos, un ajuste para ajustar esa imagen al edificio. Creo que simplemente eran vídeos proyectados como podríamos proyectar sobre la Catedral de Burgos. Poner ahí una diapositiva gigante y ya está, o diapositiva o vídeo. Bueno, el primer, eso lo hablaba esta mañana. Cuando empecé a investigar sobre todo este término del mapping, dónde vienen los primeros trabajos de este tipo, me doy cuenta de que en Internet no existe nada. O sea, no hay nada escrito. Realmente, cuando yo busqué información sobre esto, ahora diré lo que es, yo no lo busqué como mapping.
Lo busqué con otros términos porque no existe. Si busques en la Wikipedia qué quiere decir mapping, te saldrán 1000 cosas que no hacen referencia a lo que nosotros estamos hablando aquí. Vale, uno de los primeros trabajos que he encontrado que podrían decirse como los inicios del invento del mapping, aunque no se llamaba mapping, es en el 69, Disney, ¿vale? En la Casa Encantada, lo utilizaban para efectos mágicos, efectos ópticos de su Casa Encantada. Esto es una esfera donde había una cabeza dentro, una cabeza blanca con una peluca y tal, que da muchísimo miedo, y lo que hacían era un juego óptico de proyección basado en espejos para crear una realidad aumentada, o sea, todo tapado para que no se vea, si no se ve el truco, ¿vale? Es como en la magia, si ves el truco ya no tiene muchísima gracia. Y todo eso estaba hecho en 16 milímetros, no estaba hecho en vídeo porque evidentemente no existía el vídeo, ¿vale? Vamos a ver aquí un poquito esto quizá os suena más, es bastante famoso. Había varias cosas que proyectaban. Una era sobre la cara de Madame Leota, que era una cara que hablaba y que te decía cositas, que daba mucho miedo. Y otra era sobre unos bustos, que son unos bustos blancos, grababan a los personajes reales, grababan la cara y después la proyectaban sobre un busto blanco. Entonces daba la sensación de que había algo fantasmagórico que había por ahí, en aquella época daba mucho candela. Esto es un fake, ¿eh? Realmente esto no es la grabación histórica porque no he conseguido encontrarla. Es un montaje a partir de una foto y tal, pero como se debería ver. Además de esto, también jugaban con efectos ópticos utilizando tules con retroproyecciones, que lo seguimos haciendo a día de hoy, donde aparecían fantasmitas por ahí flotando y tal. Esto lo paso, si os interesa podéis buscar el nombre, ver más vídeos sobre esto. Claro, si ves el... Claro. Sí, ahí jugaban un poco con la intención, no de mapping, pero sí jugaban un poco con la intención de la ilusión óptica, de la realidad aumentada, ¿vale? Jugaban un poco con la percepción de cada espectador. ¿Vale? En las cuevas de la mina, los bisontes dicen que con antorchas se movían así y generaban la ilusión de movimiento de las partes. Podría ser, no sé, lo miraré, sí. Bueno, también quizá entra más también en la parte de la historia de los inicios del cine o del vídeo, o sea, de la imagen en movimiento. Sí, sí, sí. Sí puede ser. Sí, pero quizá tiene más que ver con el inicio de la imagen en movimiento, más que con esto. Que al fin y al cabo viene todo un poco relacionado, porque si no existiera el cine tampoco existiría ni el mapping, ni el vídeo, ni nada de esto. Siempre que hay una tecnología... ¿Vale? Bueno, el anterior trabajo, o sea, la anterior pieza que he puesto era del 69. Yo suspendí matemáticas, soy muy malo, quiere decir que hace unos 40 y cuánto. La anterior pieza era del 69. ¿Perdón? 46 años. Vale, pues ya no es una cosa tan nueva. Ya no hemos inventado la sopa de ajo ninguno de nosotros. ¿Vale? Bueno, pondré 4 ejemplos así un poco que son más claros. Seguramente hay muchísimos más trabajos y artistas que no existen, o sea, que no existen. Nunca lo sabremos porque no están en Internet, por lo tanto, si no existen en Internet, no existen para nadie. En 1980, el artista Michael Neymar, no confundir con el artista de sonido, el pianista, ¿no? Es pianista, vale, no confundir, este simplemente hacía vídeo. Tiene una pieza muy chula que se llama Displacements, que lo que hacía aquí ya empezaba un poco en el término de mapping, pero en movimiento, que eso es algo que a día de hoy también se está investigando, lo que comentabas tú de los robots. Vale, él lo hacía de una forma muy rústica, que lo que hacía era filmar sobre una plataforma giratoria, un escenario, vale, en este caso era como una habitación, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces había un actor que hacía una serie de movimientos, cogía la guitarrita, encendía la lámpara, comía una fruta, etcétera, etcétera, y posteriormente toda esta grabación lo que hacía era sustituir el proyector, perdón, la grabadora de cine
la sustituía por un proyector de cine en la misma posición, en el mismo eje, con el mismo encaje, ¿vale? Algo harto complicado a día de hoy, sería complicado hacerlo, ¿vale? No es algo tan sencillo. Y después lo que hacía era proyectar todo eso. En 2005, evidentemente, ya había vídeo y tal, hice una revisión de esta misma pieza, hice una revisión en formato vídeo. Obviamente, ya podemos ver aquí un poco el ejemplo. No tiene sonido. No veis, en algún sitio no tengo que poner. No sé si conocéis el grupo de Wet Stripes. Hay un director de cine, Michel Gondry, que trabajó con esta técnica para crear uno de los videoclips. ¿Vale? Esto mismo, o sea, copió la técnica que había utilizado Michael Nyman, él siempre está trabajando con cada videoclip, es un invento. ¿Vale? En el caso de ese vídeo, utilizó esta técnica para crear un videoclip encima del movimiento. Había movimiento de cámara, era bastante complicado. ¿Sabes qué canción es? Es que no me acuerdo, tengo que bajarme el vídeo, porque siempre lo digo, no sé el tema, y al final me voy a bajar el vídeo y lo pondré. ¿Vale? Esta es la versión del 2005, lo podemos saber porque hay un iMac por ahí, esto es la versión en vídeo, la versión digital. Bueno, esto sería un ejemplo de mapping hecho con cine. Esto lo podéis buscar, verlo en casita tranquilamente, mucho más. ¿Vale? Me adelanto en el tiempo, otro ejemplo sería un artista californiano en el 96, ¿vale? Me he saltado 16 años, de por medio segurísimo que hay muchísimas más cosas. Si conocéis alguna me la enviáis, la puedo añadir aquí al PowerPoint y así voy haciendo base de datos. Bueno, me salto estos 16 años, es un artista, es un fotógrafo que lo que hacía era, en este caso era con imagen fija, no en movimiento, pero sí que lo hacía con una intención clara de recrear en espacios que ya estaban muertos, en este caso es arquitectura que había sido, bueno, donde había pasado una guerra y tal, lo que hacía era, bueno, esto no es copy-paste de la anterior, lo que hacía era, con archivo histórico, fotografía de archivo histórico, buscar el mismo lugar donde se hizo y proyectarla en el estado real, ¿vale? Creando una sinergia entre el pasado, el presente. Dime. Pensaba que preguntabas algo. No. Sí, es muy chulo. Apuntaos el nombre porque las fotos, aquí solo tengo una, pero las fotos son realmente chulas y el proyecto es bastante interesante. En este caso es fotografía. El artista se llama Simon Atier, o no sé cómo se pronuncia bien. ¿Qué más? Vale, en el 96 también, esta artista quizá la conozcáis, es bastante conocida, Amy Jenkins, donde empezó ya a utilizar el vídeo, bueno, la proyección sobre elementos reales. Esto es lo más parecido que podríamos llamar mapping a lo que vemos hoy día sobre coches, etcétera, etcétera. En el 96, Amy Jenkins, con obras como el reflujo, Plir, lo que hacía era proyectar sobre objetos cotidianos como una bañera, camas, un váter, una camiseta, etcétera, etcétera. Después Tony Osler, en el 97, proyectaba caras sobre óvalos. Este tipo sigue trabajando con esta dinámica, ¿sabes? Sigue en el proyecto de las caras. Este no es Ramesh Raskar. No es realmente un artista, sino un investigador, es profesor del MIT de Boston y empezó a trabajar un poco en el concepto de las lámparas de sombras, que es ni más ni menos el efecto cliché que vemos en todos y cada uno de los mappings de pasar una luz de un lado a otro. Por lo tanto, cuando hay luz, cuando existe la luz, podemos dar volumen a un objeto. Y él empezó a trabajar con este tipo de ideas, que es ni más ni menos lo que vemos cada día. Lo que vemos en la práctica totalidad de los mappings que vemos. También, paralelamente, ideó la idea de la oficina del futuro, que es lo que vemos en Matrix y todo esto, basándose en proyecciones de luz sobre objetos, de poder crear una oficina virtual a base de la proyección. Y bueno, ya está mi trabajo. Ya, ¿vale? Y ya dejo un poco. No voy a presentar porque esto ya son proyectos que hemos presentado
de los que hemos visto con Óscar, que los llevaba yo preparados aquí, y yo creo que, por mi parte, si queréis preguntar algo más de... ¿No? ¿Ha quedado claro? ¿Quién inventó el mapping? Antes, como broma, comentaba, digo, que si ponemos que el mapping lo hemos inventado nosotros, si nos damos prisa, lo escribimos nosotros, así que quedará como referencia ahí escrita en internet que lo hicimos nosotros, y así ya nos ponemos las plaquitas. Y nada, eso es todo. Ahora con la evolución de las pantallas, las pantallas plegables y tal, el grafeno, por ejemplo, que se va a poder poner una pintura de grafeno en cualquier superficie, eso es lo que existe, no es una ciencia ficción, que se va a poder utilizar cualquier cosa como pantalla. Es decir, eso da excluso la posibilidad del proyector. Si tú coges una pintura que existe en una pantalla y pintas una estructura, no necesitas un proyector, tienes ahí ya esa superficie sobre la que puedes poner un vídeo, pero en este caso desde dentro. No tienes que... Sí, bueno, también. Son cosas que oí por ahí. Sí, pero también se podría, aunque no sea luz proyectada desde fuera, que es desde dentro de una forma digital, también se podría llamar mapping a esto, porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es lo que hemos dicho al principio, es envolver como una segunda piel un objeto para darle a otra dimensión. Sí, ese es quizá en el tema mapping, el punto de vista es la parte más compleja de... Siempre hay que hacerlo para verlo desde un sitio. El problema del punto de vista es la perspectiva en sí mismo. Claro. O sea, un dibujo en perspectiva implica un origen de los rayos. Entonces hay un solo origen. La perspectiva es totalitaria y es una. O sea, por más que tuviéramos pintura nanotérmica que tiene píxeles y que le enchufas un cable a la pintura, que está por ahí la cosa, ¿no? Creo que dices. Igualmente lo que estás haciendo sería un texture mapping, ¿no? Una textura sobre una superficie. Pero si tú quieres simular que un objeto sale, quieres engañar en la perspectiva del ojo, hay un solo ojo que vale para eso. Sí, sí, estaría bien una pinturica de esas. Bueno, todo llegará, no creo. O sea, yo creo que al final lo importante es, aparte de la técnica, es los contenidos. O sea, sí, lo que decía Juanjo, la técnica está como asumida y superada. El tema es qué haces con eso, ¿no? Cómo te comunicas con el espectador para, ¿qué? Pedagogía, para hacerle flipar, para hacerle disfrutar, para hacerle llorar, ¿no? Contar una historia. Nosotros nos mola la investigación de la técnica, ¿no? Todo eso es... Pero en el futuro lo que importa, o la base, es el contenido, qué cuentas o qué haces, ¿no? Bueno, pues en el futuro muy próximo, porque no se acaba esto, ¿no? Sí, todo va... Muy próximo. El año que viene todo nuevo. Pues nada más, gracias por estar ahí.